Módulo 1, Estudio de Derechos Humanos. Estamos ya en la tercera parte de lo que es el módulo. En este tema vamos a ver las sujetas y sujetos de derechos. Siguiendo lo que es José Ortega y Gasset, vamos a trabajar lo que es el origen etimológico del vocablo persona. Y él planteaba que el origen latino es la raíz etrusca ferso, que significa máscara, actor. La significación mitológica religiosa es que el dios Porsen o Pursen, encargado de regir los destinos de los vivientes, es el hombre. Para lograr su destino, su personalidad le ofrece su máscara, representación plástica de su propia cara, lo que parecía más auténtico y esencial del hombre, y es por eso que se cree que es la primera forma de definición de lo que es ser humano. Y es por eso que el vocablo cara debió ser el nombre más antiguo de máscara, que por ser ofrenda a Porsen había pasado luego a llamarse persona. Es importante destacar que el pensamiento griego no conoció ni el término ni el concepto de persona, ya que éste acentúa lo singular, lo particular, lo concreto. En cambio, el pensamiento griego pone el acento en lo universal, lo ideal y sobre todo lo abstracto. Cicerón indicaba que la persona es lo común a todos los hombres, la cual viene dando por la razón y la excelencia, situándonos por encima de los animales. Lo característico de cada uno, que quiere decir su carácter, capacidades y cualidades personales. Lo que nos impone la vida misma y sus circunstancias, dónde estamos, el lugar donde ocupamos, todos aquellos aspectos que nos hacen como ser humano. Lo que elegimos por nuestra voluntad, libre voluntad. Ser la persona que nosotros queremos ser, lo que nosotros decidimos. Entonces, en la definición, a nivel general, no es una definición estrictamente como tal, indica que el ser humano ha hecho un gigantesco esfuerzo intelectual para encontrar una definición en sí mismo, capaz de dar sentido, dirección y significado a su existencia, a su razón de vida. Muchas han sido las definiciones filosóficas del ser humano. Todas juntas dan todavía razón del ser humano. Todas dejan fuera un inmenso campo de aspectos y valores sin definir. No para todos una definición es la misma y la precisa. Más que su biología dentro de lo que es la definición, más que su psicología, lo que se trata de trabajar es la trascendencia, hacia dónde voy, y el punto de apoyo va a ser la dignidad de la persona. Hay algo en la persona que no se reduce a la manipulación por leyes físicas y químicas. Este algo, para algunos puede ser el alma, el karma, el espíritu, lo que ustedes deseen. Este algo es lo que hace a la persona más que materia. Es esa trascendencia, es el apoyo de esa trascendencia en la dignidad. El estado de conciencia del ser humano no acaece con el tiempo, ni con el desarrollo o madurez biológicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay niños, niñas, adolescentes que pueden darnos mayor nivel de experiencia. Su estado de conciencia es mucho más estable, mucho más construida muchas veces que un adulto, ni con el cúmulo de experiencias. Por eso el estado de conciencia va a partir de esa trascendencia, de ese algo más que tiene la persona. En este sentido, la persona es más que un cuerpo visible, un todo inseparable e irreductible de sus partes. No podemos ver a la persona como la que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, lava, plancha, cocina, ni a los hombres, proveedor o el que hace ciertas cosas. Tenemos que verlo como un conjunto mucho más global. La idea de persona, como otros conceptos centrales, va a derivar de una serie de fundamentos filosóficos, de donde viene su cultura, su religión, el momento histórico en el cual está presente. Por eso, la persona debe ser considerada como un ser, o sea, algo mucho más amplio, de naturaleza pluridimensional, y como ejemplos, biológica, psicológica, social y espiritual, entre otros. En general, hay 5 formas de definir el concepto de persona.
teniendo en cuenta el aspecto que se enfatice o se quiere enfatizar, o lo que ustedes quieren, o la época en la cual se ha desarrollado el mismo. Ustedes pueden generar también su propio concepto de persona. La persona como sustancia, atribución de propiedades particulares, como la independencia, el raciocinio, la forma de comportamiento, o sea, esos elementos que hacen al ser y su trascendencia. Aristóteles, Boecia y todo lo que es la parte de la Edad Media. La otra es la persona como ser pensante, o sea, un sujeto epistemológico, un sujeto en el cual se van conjugando aquellos elementos paradigmáticos donde la razón supera a su existencia física, que es parte del pensamiento moderno. La persona como ser ético, el individuo absolutamente libre, pero sujeto a una obligación moral, respondiendo a un conjunto de leyes divinas antes que a las leyes de su propia naturaleza. Ahí tenemos a autores como Kant y Fichte, pero también toda una corriente ética que son los estoicos. La persona como un ente jurídico, aquel individuo sujeto a leyes intrínsecas que es de su esencia, que están relacionadas con los derechos universales, que es parte de una sociedad en concreto, que es parte de una construcción histórica en concreto. Dicha característica está por encima de la esencia ética del ser, o sea, está regido fundamentalmente por la norma. Y el otro elemento es la persona religiosa, individuos ligados a una fe, cumpliendo mandatos divinos y buscando la libertad verdadera. Y ahí tenemos el existencialismo, el personalismo, la tradición judeocristiana, Agustín, Pascal y Kierkegaard. Todos estos elementos pueden hacer, estos 5 elementos pueden ser a una persona. Algunos pueden dar más énfasis a un elemento de estos puntos, de estos 5 puntos. Todo depende de cómo cada persona se puede identificar también a sí misma. Dentro de lo que es la persona en un proceso, en una construcción social, tenemos lo que es las génesis y el funcionamiento de los grupos. Hay condiciones medioambientales que van a generar los mismos. Hay una estructura y hay una dinámica y el grupo social. El grupo social también puede ser la familia, la pareja, y también puede ser una sociedad mucho más grande, mucho más establecida. Cuando hablamos de una estructura grupal, de cualquier sea su índole, pero en este aspecto, como composición, vamos a tener elementos estáticos. El tamaño grupal, la característica de sus miembros y sus integrantes, el sexo, el estatus, el poder, las relaciones que se establecen, etcétera, etcétera. El otro elemento que va ligado a este es la organización grupal, que son elementos dinámicos. ¿Qué tenemos ahí? La localización espaciotemporal, el microentorno, los recursos, las formas habituales de interrelación, las redes comunitarias, la influencia, las normas y los conflictos. Ambos, de una u otra manera, se van a interrelacionar, van a estar en conjunto, no van a estar separados, se contraponen, pueden estar uno por encima del otro en determinado momento, establecen una relación dialéctica, son parte de un todo. De igual manera, vamos a tener dentro de la estructura grupal y la eficacia elementos estáticos y elementos dinámicos. Cuando hablamos de los elementos estáticos, tenemos el tamaño, la homogeneidad o la heterogeneidad, las características psicosociales, el estatus, las normas grupales. Cuando hablamos de elementos dinámicos, vamos a tener la cohesión grupal, la afiliación o membresía, los roles sociales, las redes de comunicación, sistemas ideológicos o naturaleza de las tareas. Si ustedes ven, todo esto nuevamente configura a lo que es el grupo. Pueden haber uno o varios, todos o ninguno, pero van a ser parte de un proceso de estructura grupal, porque somos y conformamos parte de una sociedad. Cuando hablamos de elementos estáticos en el tamaño grupal, vamos a ver tanto el tipo de tarea grupal como los efectos del incremento del tamaño. Cuando el tipo de tarea grupal es interdependiente, se genera la holgazanería social.
O sea, todos hacen lo mismo, reproducen rutinas, se van generando procesos que son en general mucho más relacionados a una estructura cerrada. En cambio, los independientes generan más facilitación social. Cada quien puede trabajar de acuerdo a su espacio, a su grupo, de acuerdo a sus propias características personales, etcétera, etcétera. Y también hay los que están en cadena, pero que esos generan desmotivación. Los que están arriba, los que están abajo, los que se van relacionando de manera horizontal o vertical, esos pueden llegar a generar un proceso como estos. Cualquiera de estos efectos va a haber una selección científica, no quiere decir esto que se haga una tabla, sino que es un proceso natural de los integrantes. Va a depender de la etapa del desarrollo del grupo y también va a entenderse del volumen y complejidad de la tarea. No es lo mismo hablar de la pareja, la familia, el grupo de la universidad, el equipo de fútbol, que ya hablar de una estructura más grande como es, por ejemplo, una institución. Cuando hablamos también de elementos estáticos y de homogeneidad versus heterogeneidad, el debate acerca si es mejor la homogeneidad o la heterogeneidad grupal. Eso va a depender dónde, en qué lugar, cuál espacio, cómo somos nosotros. Se aluden a la composición sexual del grupo, a las habilidades, actitudes y destrezas. Los procesos de autocategorización e identidad social facilitan o dificultan las interrelaciones. Hemos salido de un determinado colegio, una unidad educativa, somos de un barrio, de una zona determinada, de una localidad. Eso también nos permite poder identificarnos de manera social. La eficacia de un grupo homogéneo en cuanto a género se relaciona con las experiencias del grupo respecto a las tareas a realizar, ¿no? Las mujeres, entre comillas, son las que son mejores administradoras, entre comillas. Los hombres, entre comillas, son los mejores en cuanto a ser proveedores. Estos elementos que son parte de la sociedad, que hacen a nuestra construcción de ser hombre o ser mujer, también nos determina este proceso. Respecto a habilidades, se muestran efectos de mayor eficacia en grupos heterogéneos. Y esto es lo que anima a que en educación se formen grupos fundamentalmente heterogéneos. Hombres, mujeres. Lo ideal de la misma edad. Lo ideal que tengan una misma nivel social. Lo ideal. Son heterogéneos, pero que tienen ciertos rasgos de homogeneidad. El otro elemento a ser tomado y considerado en términos de lo que son sujetas y sujetos de derecho es cultura y sociedad. Está bien empleado el concepto de cultura. ¿Qué entendemos como cultura? Existen muchos significados. Ustedes tienen ahí una foto. Para algunos eso es cultura, para otros no. Es una basura, es algo que destruye, que no es algo adecuado. Pero para otros esto puede ser realmente una obra de arte. Existen por lo tanto muchos significados y esto también va a depender de la distinción entre las clases socioeconómicas. Un acercamiento a una definición de cultura. Existen dos perspectivas. La totalista, una perspectiva antropológica tradicional que parte de los mecanismos de adaptación. La organización y función de las culturas no se enfocan a costumbres, ritos y creencias, más al contrario, el ser humano se va adoptando. La mentalista, un sistema de reglas o patrones para la conducta. Es un sistema conceptual, sistema de conocimientos y creencias compartidas. Así se debe hacer, así se debe trabajar. Hay niveles y funciones de la cultura. Los niveles son nacional, género, generacional, clase social, la organización, tipo de organización y estructura. En cambio, por funciones tenemos generalmente la satisfacción de necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales, donde estos dos pueden estar o separados o pueden juntarse en un determinado momento. Luego tenemos los elementos materiales y no materiales de una cultura. Los materiales, el alimento, la tecnología, la vivienda, la vestimenta, el tipo de transporte.
donde lo que el alimento, la tecnología, la vivienda y la vestimenta y el transporte van a determinar en qué nivel, en qué grado, en qué sociedad, cuál es la construcción social en la cual te encuentras. Y lo mismo pasa en los no materiales. La organización social, el sistema de parentesco, el sistema político, la religión, el lenguaje, creencias, valores, prejuicios, estereotipos, que se van generando a partir de lo material, pero que son además elementos que muchas veces no son visibilizados. La naturaleza y el origen de la cultura de igual manera. Va a depender desde qué perspectiva ésta sea considerada. La cultura estudiada por la antropología es la ciencia del hombre, o sea, cómo se va a generar, cómo se va a desarrollar o cómo se viene o se ha desarrollado los aspectos culturales. Pero también desde la perspectiva sociocultural, el desarrollo de las sociedades de acuerdo a una época determinada. La receptividad de la cultura de difusión e integración inherente y continuidad es la difusión cultural, transmisión de elementos culturales de una cultura a otra a través de un espacio geográfico. Ahí, por ejemplo, tenemos muchos elementos que hacen y que a veces no entendemos esa posibilidad de tener en una sola cultura otros elementos. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes ahora o en un determinado momento, la cultura queipo ligada a la cultura aymara, los aymaras ligados a una cultura quechua, cómo se relacionan la cultura americana ligada a una cultura quechua, esos elementos que se hacen y que están presentes en nuestra sociedad y que hacen una difusión de lo cultural, la música, por ejemplo. La cultura también se caracteriza por la receptividad. Elementos de la cultura que provienen más de su pasado que de cambios radicales internos. Está abierta a recibir elementos culturales de otras culturas. Difusión cultural va a depender de la receptividad. La receptividad va a depender también de la difusión cultural. Continuando, tenemos la integración. Un elemento de una cultura es el asimilado por otra a tal grado que se tiende a olvidar el origen de ese elemento. ¿Por qué, por ejemplo, en nuestra cultura es tan diversa, pero al mismo tiempo tiene características de otras culturas? Por ejemplo, la ropa que vestimos ahora es occidental, es nuestra, es propia, está mezclada, tiene elementos que son de la parte occidente o no. O sea, eso es parte de la integración que se genera. La continuidad. Hay una función estabilizadora de la cultura, o sea, transmitimos culturas, vamos dando hacia los otros y eso va a generar un resultado. Miles de elementos culturales y actividades, cada una conectada con muchas otras. Y por lo tanto, cultura y sociedad están relacionados, pero también separados. Y se separa o se relacionan a través del lenguaje, el conocimiento, las creencias, las costumbres, las artes, las tecnologías, las ideales y las reglas que va generando cada cultura. Dentro de las culturas, ya desde lo que es 1989, se ha trabajado mucho sobre lo que son los pueblos y naciones. Se ha trabajado en recuperar, fortalecer, mantener lo que son nuestras culturas. El primer elemento, el convenio número 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales en los países independientes, que es de 1989 y que es ratificado por Bolivia en 1991. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre del 2007, ratificado por Bolivia el 7 de noviembre del 2007. Y en nuestra Constitución Política del Estado tenemos que en el artículo 3, la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, refrendado y con los artículos 30 y 31 de la misma Constitución Política del Estado. Cuando hablamos sobre esto, también tenemos que hablar que hay un ámbito internacional,
Y dentro del ámbito internacional tenemos el derecho al desarrollo, el derecho de los pueblos indígenas a erradicación de la pobreza y fundamentalmente los derechos de la madre tierra a vivir bien desde el ámbito nacional. Lo primero del ámbito internacional relacionado al ámbito nacional y del ámbito nacional relacionado a lo que es el ámbito internacional. El vivir bien. El vivir bien no es solamente una corriente de lo que es Bolivia. El vivir bien es una corriente a nivel internacional y que va a depender cómo se la estructura en determinadas sociedades. Para nosotros el vivir bien también es el sumacamaña, el sumacausay, el yaco, Ico, Cabi, Pave, es el horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad. Esto se alcanza de manera colectiva, complementaria y solidaria, eliminando en la medida de lo posible todas las desigualdades. Integra las dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y las afectivas. Significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la madre tierra. El vivir bien es una construcción de una sociedad comunitaria, justa, equitativa y solidaria, a través del desarrollo integral. Esto no depende de una ideología, esto es lo que depende de nosotros como sociedad, el de construir algo mejor para las generaciones que vienen después de nosotros. Y eso se va a dar a través del desarrollo integral, vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra. Aspectos y procesos integrales sociales, políticos, culturales, ecológicos, económicos, productivos y afectivos. Creación, provisión, fortalecimiento de condiciones, capacidades y medios materiales y afectivos, culturalmente adecuados y apropiados. Relaciones solidarias, de apoyo y de cooperación mutua, de complementariedad y fortalecimiento de vínculos edificantes comunitarios y colectivos. Lo colectivo, el pensar no solamente en lo individual, es pensar en lo que dejamos a los otros, en cómo construimos con los otros. Eso es lo más importante de este proceso. Muchas gracias por su atención. EGPP